2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del curso primero de secundaria? Mi nombre es Giselle Quinteros y yo soy la maestra de Comunicación y Lenguajes. Continuando con el desarrollo académico, el día de hoy abordaremos la temática de literatura precolonial. Iniciemos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las expresiones literarias que tenían nuestros pueblos y nuestras culturas antes de la llegada de los españoles. Uno de los cronistas más importantes de la historia es Garcilaso de la Vega. Este cronista nos dice que antes de que lleguen los europeos a nuestras tierras, nosotros ya teníamos una forma de transmitir nuestros conocimientos, de transmitir nuestras experiencias. Y uno de los relatos más importantes es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, que prácticamente nos habla acerca de la construcción de un gran imperio, del imperio Inca. Esta leyenda dice así: el dios Inti, también conocido como el dios Sol, un día envió a dos personajes. Estamos hablando de Mama Oglio y Manco Cápac. Esos dos personajes llegaron a la tierra. Prácticamente eran dos seres grandiosos, eran dos seres espectaculares. Dice que surgieron entre las aguas de nuestro lago Titicaca. Una vez que estos personajes llegan al mundo terrenal, todos los habían reconocido como personas divinas, como entes divinos, y empezaron a apreciar los rasgos físicos, empezaron a apreciar todo lo que tenía que ver con su altura, ¿verdad? Porque ya les habían dicho que eran dos personas realmente divinas. Llegaron y tanto mujeres como varones quedaron impresionados con estas personas e inmediatamente empezaron a adorarlas, empezaron a rendirles culto. Todo el pueblo ya se había enterado que dos seres divinos habían llegado. Pero ¿cuál era el objetivo de que estas dos personas, Manco Cápac y Mama Oglio, lleguen a la tierra? Era justamente para construir, para formar el imperio Inca. Así se los había encomendado Dios Inti y les dijo: hijos, yo les voy a dar una vara de oro. Donde ustedes puedan insertar esta barra, ahí será el lugar preciso para que ustedes conformen el gran imperio. Y así lo hicieron. Guiados por señales divinas, Manco Cápac y Mama Oglio llegaron a uno de los cerros más altos de ese lugar. Y ellos sabían que ese era el sitio. Introducieron la barra de oro y esta fácilmente pudo ser incrustada. Entonces, esa era la señal para empezar a formar el imperio Inca. Luego de esa señal, Manco Cápac y Mama Oglio empezaron a enseñar tanto a varones y mujeres diferentes actividades: la caza, la pesca, la recolección de frutos, así también el tejido. Y este ha sido prácticamente los inicios de una gran nación, que más adelante la conocimos como el Imperio Inca. ¿Les gustó la historia, queridos estudiantes? Una leyenda muy interesante que nos habla de los orígenes del Imperio Inca, ¿verdad? A ver, les voy a plantear unas dos preguntas respecto a la leyenda que hemos escuchado y que hemos visto. La primera: ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el trabajo que les había encomendado Dios Inti a Manco Cápac y a Mama Oglio? A ver, recordemos. Muy bien, el de fundar un gran imperio, el imperio Inca. Una vez que Manco Cápac y Mama Oglio logran insertar la barra de oro
en uno de los cerros más grandes, ¿qué es lo que hacen? A ver, recordaremos. ¿Qué es lo que hacen? Excelente, empiezan a formar el imperio desde sus bases. Es decir, enseñan a todos, tanto a varones como a mujeres, trabajos y actividades. Ya les había dicho, ¿verdad? La caza, la pesca, recolección, agricultura, ganadería, y de esa forma, mis queridos estudiantes, es que inicia el Imperio Inca. Muy bien, continuemos. Bueno, el día de hoy, como ya les anticipaba, vamos a hablar de cuáles eran las tradiciones respecto a literatura de nuestros pueblos. Miren, antes de que lleguen los españoles, nuestros pueblos ya tenían una forma de transmitir sus conocimientos, sus saberes, y esa era la tradición oral. ¿Qué significa tradición oral? Una comunicación que se realiza a través de la voz, como yo en este momento les estoy transmitiendo a ustedes una información. ¿Se dan cuenta? De esa forma se comunicaban nuestros antepasados antes de la colonización. Entonces, indica varios cronistas, entre ellos Garcilaso de la Vega, que era uno de los más importantes, que nuestros pueblos, nuestras culturas, transmitían sus conocimientos y sus saberes de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, ¿a través de qué? A través de poesías, a través de cuentos, a través de leyendas, a través de mitos. Estas eran las formas de transmisión de información. ¿Pero qué transmitían? Por ejemplo, contaban cómo había sido la creación del mundo, ¿verdad? Desde su cosmovisión. También cómo se podrían realizar ciertas prácticas, por ejemplo, la agricultura. También ellos indicaban la pelea entre dioses. Indicaban que habían dioses malignos y dioses benignos, y que entre ellos estaban en una constante lucha para ver cómo o quién se quedaba con el reino. Otra de las informaciones que transmitían era acerca de los cambios climáticos. Decían que cuando las personas se portaban mal, la naturaleza se encargaba de castigarlos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de información se transmitía a través de lo ya mencionado, ¿no? Además, ¿por qué era importante y por qué sigue siendo importante este tipo de transmisión de conocimientos? Primero, porque nos permite mantener viva la memoria, ¿verdad? Nosotros cuando narramos algo y lo contamos de manera oral, esta información va a ser transmitida de generación en generación. Y de esa forma es que nosotros hasta el día de hoy tenemos conocimiento de muchas prácticas que realizaban nuestros antepasados. Además, que nos ayuda, como ya les mencionaba, a transmitir los conocimientos que tenemos. Cabe recalcar que si bien nuestros pueblos antes de la colonización no tenían escritos, no dejaron testimonios escritos, sí tenían una tradición oral a través de la cual la información iba de persona en persona. Y eso nos permite hasta el día de hoy conocer muchos aspectos de la vida de nuestros antepasados. Cuentos de tradición oral. Hasta el día de hoy, nuestra cultura sigue permaneciendo en este sentido. Ustedes han debido escuchar tal vez de los abuelitos, de las abuelitas, del papá o de la mamá, que nos cuentan de manera oral algunas leyendas, que nos cuentan también algunos mitos. Por ejemplo, esto depende mucho de la región. Algunos mitos, algunas leyendas de la región de los Andes, del altiplano. A ver, ¿qué se les viene a la mente? Excelente. Uno de los más conocidos es la leyenda de la Cholita y el cóndor, como pueden ver en la imagen, ¿no? Donde prácticamente nos narra cómo es que el cóndor llega a conquistar a una cholita. También tenemos otras leyendas que
Estas surgen de acuerdo al contexto en donde se desarrollan. Por ejemplo, leyendas del Oriente, de Santa Cruz, de Beni, de Pando. Este tipo de leyendas obviamente narran sucesos que ocurren en esos lugares. Tenemos la leyenda del Guajojó, ¿verdad? También tenemos otro tipo de leyendas que son tan impresionantes que prácticamente nos hacen vivir y nos hacen rememorar todo aquello que no hemos tenido la oportunidad de ver. Muy bien, hasta acá hemos prácticamente revisado muchas producciones literarias que realizaban nuestros antepasados. Cabe recordar que si bien la tradición oral es muy importante, no debemos dejar de lado lo escrito, porque lo escrito perdura mucho más en el tiempo que lo oral. Y justamente la tarea del día de hoy tiene que ver con eso. Tienes que entrevistar a uno de los miembros de tu familia, preferentemente que sea una persona adulta, ¿verdad? Que sea tal vez el abuelito, la abuelita, el papá o la mamá. Tiene que contarte una pequeña leyenda, un pequeño mito acerca del lugar donde él o ella ha crecido. Y una vez que tú recabes toda esta información, te sugiero que utilices algún aparato tecnológico, puede ser el celular o una grabadora, para que no pierdas ningún detalle del relato que te indiquen. Una vez que tengas el relato, tienes que escribir todo lo que te ha contado, además de realizar un gráfico muy bonito, porque estoy segura que vas a poder imaginar todo lo que te va a narrar esta persona. Entonces no olvides, esta es tu tareita, y recuerda, tenemos que revalorizar todas las expresiones literarias que tenían nuestros antepasados, porque eso nos ayuda a mantener viva nuestra identidad, a tener un sentido de pertenencia de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy y no olvides revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde podrás encontrar mayor información respecto al tema del día de hoy. ¡Hasta luego! 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.